Amén y amén. Salmo 24, versículo 1. Yo lo leo una vez, usted lo lee una segunda ocasión y una tercera vez todos unidos. Dicen amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Ustedes. Todos unidos otra vez. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Tome su lugar. Y los que en él habitan. Hoy empezamos esta serie de predicaciones, estudios, así le llamo yo, esta serie de sermones donde vamos a hablar acerca de la mayordomía. Hoy tenemos por título Mayordomía, primera parte. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la mayordomía. Y muchos de nosotros dirán: mayordomía, ¿qué es la mayordomía? ¿Y qué es un mayordomo? Algunos de ustedes recordarán lo que en alguna vez habrán visto en la tele, generalmente es en la televisión donde lo llegan a ver, donde un hombre lo llaman y llega ese hombre generalmente vestido de negro, generalmente de traje, generalmente con una corbata o tal vez un moño, y cuando lo llaman llega a esta persona y se pone delante del que le llamó y le dice: mande, dígame usted, ordene. Y a lo mejor antes de que esta persona llegara con él, dice: le voy a hablar al mayordomo, a ver, ven para acá. Y llega delante de la persona y se pone a su disposición. Ese es un mayordomo. Y lo que está ejerciendo la persona, esa persona, el mayordomo, se llama mayordomía. Y hoy vamos a empezar a ver la mayordomía, porque Dios creó la mayordomía y nos la entregó a nosotros, que somos sus mayordomos. Y Dios creó la mayordomía en todo, y todo lo que Él creó y nos lo dio, entonces a nosotros nos llamó los mayordomos. Somos sus mayordomos. ¿Pero qué es la mayordomía? ¿Y por qué yo soy un mayordomo? ¿Por qué a mí Dios me dice que soy un mayordomo? Bien, para entender esto, vamos a tener que hacer otras dos lecturas. Al Salmo 24, versículo 2. Pero voy a leer el versículo 1 para completar el versículo 2. Salmo 24, versículo 2, pero yo leo el 1 para complementar con el 2. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Vean ustedes cómo Dios hizo todas las cosas y al final, en el sexto día, creó al hombre y lo puso en la tierra que él había creado. Por eso dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque en el principio creó Dios, Él lo creó, y lo que Él creó, ¿de quién es? ¿De quién? De Dios. Y el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y luego dice en el versículo 2: porque Él, ¿la qué? La fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué hizo con los mares y qué hizo con los ríos? Creó los mares y los ríos. ¿Por qué? Porque separó las aguas de la tierra. Vio que todo estaba revuelto. ¿Y qué dijo? Voy a separar. Haya expansión de las aguas y sepárese la tierra y vamos a dividir las aguas de la tierra.
Por eso Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué creó Dios en pocas palabras en la tierra para que se separara la tierra de las aguas y se hicieran los cielos? Creó lo que un científico descubrió. Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. Y así se paró Dios, dijo, tan fácil, vamos a hacer que haya una gravedad y todo lo que está arriba, que se caiga. Y así separamos, con esa gravedad, separamos las aguas de la tierra, porque las aguas se irán a donde esté más profunda la tierra, y ahí se acumularán bajo esa gravedad. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con la mayordomía? Qué bonito que Dios haya creado todas las cosas. Eso está muy bonito. Qué bonito. Bueno, pues tiene que ver con que a Dios le pertenecen todas las cosas. ¿De dónde viene la palabra mayordomía? Los que anotan, anótenle por favor. La palabra mayordomo, la palabra mayordomo, ¿de dónde viene la palabra mayordomo? La palabra mayordomo viene del latín mayor, que significa superior, principal o jefe, y domus o domo, que significa casa. La palabra mayordomo viene del latín mayor, que significa superior, principal o jefe, y de la otra palabra domus o domo, que significa casa. Entonces, mayordomo significa el principal de la casa, el siervo principal. Mayordomo en hebreo viene de la palabra zar, como se oye, zar, con S. Y en hebreo, zar significa aquel que está a la cabeza. Ponga atención en esto, aquel que está a la cabeza. La palabra mayordomo también viene del griego, escuche, del griego oikinomos, con K, oikinomos, que a su vez se divide en oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley, o sea, ley de la casa. Ponga también atención a esto. También hay otra palabra en griego para describir mayordomo, y se escribe y se escucha epitropos, epitropos en griego, que significa, escuche, dispensador o administrador. Un mayordomo, vamos a conjuntar todos estos significados, toda esta etimología del griego, del latín, del hebreo, y mayordomo significa el principal de la casa que la administra. ¿Y de dónde decimos pues que entonces yo soy un mayordomo? Pues de ahí, de Génesis 1, 26 al 28, cuando Dios le dijo, cuando Dios estableció lo siguiente, dijo Dios, hagamos, ¿a quién le dijo? Al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señoree. Que tenga señorío, que tenga autoridad, que tenga potestad. Pero no dijo, hagamos hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle la propiedad de la tierra. Todo lo que yo he hecho se lo doy en propiedad. Eso no dice la palabra de Dios. Creó los cielos, la tierra, las bestias, las aves, todo, los árboles, los frutos, la vegetación, todo, la tierra, todo lo hizo muy bonito, y al final creó al hombre y dijo, lo voy a crear para que señoree, para que tenga autoridad y potestad sobre ello, pero no significa que sea de su propiedad. ¿Qué hacía el mayordomo en la antigüedad? Antes de que entremos completamente
a la mayordomía en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacía el mayordomo en la antigüedad? Mire, el mayordomo dirigía al personal. El mayordomo llevaba las cuentas de la casa. El mayordomo dispensaba y distribuía todos los artículos y todos los alimentos que se necesitaban en la casa de su señor. En pocas palabras, el mayordomo, y así lo vemos en la palabra, lo vamos a ver en unos instantes más, el mayordomo era el criado principal. El criado, pero el criado principal, el superior. Y dice, en quien recaía el gobierno y la administración de una casa. En ese criado principal recaía el gobierno y la administración de una casa. Quiero que usted ponga atención a esto. Yo no solo le voy a hablar de su casa. Cuando hablemos en todos estos sermones de la mayordomía, yo le voy a hablar de todo lo que Dios puso en usted para que usted lo administre como mayordomo. Y no solo es la casa, es su familia, su hogar, sus hijos, su trabajo, su economía, su esposa, sus padres, sus hermanos, su ministerio, su iglesia, su salvación. ¿Y de dónde sacamos? Bueno, sí, pastor, usted dice que al principio Dios creó todas las cosas y son de Él, y que supuestamente usted dice que dice la palabra, que entonces nos la dio para que nosotros tengamos esa administración. No supuestamente, allí está en la palabra de Dios. Allí está. Él creó todas las cosas, y el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Pastor, entonces yo no soy dueño de mis cosas. No, perdóneme, usted no es dueño de sus cosas. Pastor, pero oiga, 15 años trabajé para tener mi terreno y mi casa, y usted dice que no es mi terreno, que no es mi casa. Hermano, no es su terreno y no es su casa. Pastor, 5 años ahorré para comprarme mi carrito Hyundai i10 color gris, y usted me dice que no es mi carro. No, hermano, perdóneme, no es su carro. Pastor, yo mismo fui y me compré estos zapatos y estos tenis, 1,200 costaron estos tenis, y mi primo le compró a mi hijo unos tenis de 1,200, y usted dice que esos tenis no son de mi hijo. No son de su hijo, hermana, no son de usted, hermano. Pastor, eso es lo más absurdo que yo he escuchado de un pastor. Me voy, porque en esta iglesia predican cosas que no son ciertas. Usted no es dueño absolutamente de nada. Y si no está de acuerdo y se quiere ir, eso sí, no lo editen, puede irse, hermano. Pero hermana, pero usted no es dueño de nada. Ni de su vida misma usted es dueño, porque usted no se dio la vida a usted se la dieron, y cuando se la quieran quitar, se la van a quitar. Aunque solo 3 o 4 o 5 o 6 dijeron amén. Mire, si lo que usted tiene es suyo, se lo he dicho otras veces y hoy lo digo así con más gusto, y con más fuerza, porque hoy me van a escuchar más de lo que lo he dicho. Si las cosas que usted tiene, cualquiera que sea, porque he dicho de una pantalla, he dicho de un carro, he dicho de un terreno, pero cualquier cosa que usted tenga, cualquier cosa que usted se jacte que es de usted, cualquier cosa que usted tenga, que diga usted que es de usted, si es de usted, mire,
tan sencillo es de usted, y el alma nunca muere. Cuando usted se muera, lléveselo. Cuando usted ya no esté aquí, lléveselo. ¿Por qué? Porque es de usted. Es de usted. Si usted se va, lléveselo. Pero no es de usted. Y por lo tanto, no se lo puede llevar cuando usted parta de esta tierra. Y ahí está la hermana, ¿verdad? Demandando a los hermanos el terreno de la parcela. Cuando se vaya, lléveselo, porque es de usted. No, no se lo pudo llevar. Cuando se vayan sus hijos, que se lo lleven, porque es de usted. Aló. No, hermanos, lo que tenemos es en administración, que Dios quiere que lo gocemos. Sí, ahí está en Proverbios, y ahí está en Eclesiastés, y aún en alguna que otra carta del apóstol Pablo dice, Pablo llega a decir, parafraseando, Pablo llega a decir, y lo dijo el salmista, lo dijo el proverbista, y el predicador, que fue el mismo que escribió Proverbios y el Eclesiastés. Disfrútelo, lo tiene, disfrútelo. Gócelo, gócelo. Y el proverbista y el predicador dicen, aún lo que te comes, gózalo, gózalo. Cómetelo así con hartas ganas, bébelo así con todo gusto. Lo tienes, disfrútalo. Porque el mismo predicador o el Eclesiastés, en una parte, ahí en el Eclesiastés 3, en el 7 y en el 9 dice, porque a donde vas, ya no lo vas a poder tener. Porque solamente lo tuvimos en esta tierra como administradores, como mayordomos, pero no como propietarios, porque a Dios le plació dárnoslo, porque Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Y Dios dice en su palabra, mío es el oro y la plata, y a quien yo quiero, se lo doy. Él quiere dárselo a usted. Que usted, con su falta de compromiso con Él, no lo tenga, eso es otra cosa. Pero Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con que a usted le vaya mejor. Dios no está peleado con que usted tenga bendición. Dios no está peleado con que usted cada día tenga más. Dios no está peleado con eso. Y ni en ningún texto de la palabra de Dios vamos a encontrar que Dios está en contra de eso. En ningún lado. Pero sépaselo, que si usted tiene en abundancia como para derrochar, o tiene poco porque está en escasez, poco o mucho, Dios solo se lo dio en administración. Porque usted es mayordomo. Entonces la mayordomía, hermanos, fue creada por Dios desde el principio. Desde el principio fue creada la mayordomía. En concreto, en el día sexto de la creación, cuando fue creado el hombre, Dios entregó la mayordomía al hombre, y esa mayordomía ha venido a lo largo de los años, pero a veces el cristiano, porque no se le enseña, no sabe qué es mayordomo, ni sabe qué es la mayordomía, pero nosotros empezamos a entender hoy que tenemos una mayordomía de parte de nuestro Dios y somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Estoy hablando de lo tangible como lo intangible. ¿Qué es tangible? Aquello que se ve y podemos tocar. Intangible, aquello que no vemos y no podemos tocar. Buzos, porque también nuestro cuerpo se puede tocar y se puede ver. Nuestra salud no la podemos ver, pero la podemos sentir. Y aún del cuerpo y de la salud somos mayordomos.
abusados, abusados. Entonces, desde un principio en Génesis 1:1 se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el dueño en consecuencia de todos los cielos y de la tierra. Salmo 24:1, solo lo volvemos a repetir, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quiénes son? ¿De quién es todo lo que creó? Todo lo que fue creado, de Dios. ¿Por qué decimos que lo que usted tiene no es de usted? Porque Dios lo creó y Él lo creó para darnos en administración. Pero ¿cómo lo podemos entender mejor? Porque aún todo lo que usted tiene proviene de la tierra, y lo que no ve también, aunque no venga de la tierra, Dios lo creó, y lo intangible se lo dio Dios en administración. Usted puede decir: ah, pastor, es que yo tengo un pantalón de algodón. El algodón viene de una planta, así se llama, algodón. Y Dios creó la tierra, y Dios creó la planta, y permitió Dios que dé la planta de algodón, el algodón, para que usted tenga ese algodón. Ah, es que para mi camisa o mi pantalón o mi blusa es de poliéster. El poliéster es una especie de polímero. El polímero viene, algunos polímeros vienen del petróleo, y el petróleo se saca debajo de la tierra, y Dios creó la tierra y lo que hay debajo de la tierra, y Dios creó el petróleo. El petróleo fue creado por Dios y no viene de los dinosaurios, no, de verdad. Científicamente ya está eso comprobado. No es cierto. Y que dijo eso fue una teoría que, conforme al paso del tiempo y la ciencia, vinieron a echar por tierra esa teoría. El petróleo no viene de los dinosaurios. Ay, pero pastor, mi mesa que tengo en mi casa, su mesa, si es de madera o si es de cartón comprimido, como sea, viene de la naturaleza. Si es de madera, Dios creó los árboles, y ese árbol es, sí, aún transformado en madera, en mesa, es de Dios. Todo, absolutamente todo, lo creó Dios, y solo nos lo ha dado en administración. Entonces Dios no solamente es, porque usted ha entendido solamente Génesis capítulo 1 a Dios como el creador de las cosas. No solamente Dios es el creador de las cosas, sino Dios, además de ser el creador, es el dueño de todas las cosas, porque Él es el propietario de todo lo que hay. Por eso dice el Salmo 24, pero ahora versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso significa que entonces todo lo creado por Dios, incluyendo al ser humano, pero en especial nosotros, somos de Dios. Porque usted y yo fuimos creados también de Dios. ¿Y de dónde fuimos creados? Dicen algunos, de los extraterrestres. Bueno, aunque hubiéramos sido creados de los extraterrestres los creó Dios. ¿Ves que venimos de Marte? Bueno, aún si viniéramos de Marte, Marte fue creada por Dios. Pero nosotros fuimos creados, ¿de qué? ¿Alguien dijo por ahí? De la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Y dice la Escritura que Dios tomó de la tierra, creó al hombre y sopló aliento de vida. Usted y yo somos de Dios. Pero entonces, cuando Dios hizo todas las cosas, ¿qué estaba pensando Dios en hacer con el hombre? ¿Nada más crearlo? No. Dios, desde que Él estaba creando todas las cosas, antes de crear al hombre, Él ya estaba pensando en crear un mayordomo, un supervisor, un administrador de toda su creación. Ya estaba pensando en el hombre.
¿Para quién hice todo esto? Los cielos, la tierra, el mar, las aves, los animales, todos esos paisajes tan hermosos, eso maravilloso que está en todo el mundo y aún en el universo. ¿Para quién Dios lo creó? Para un hombre que fuera él el administrador de esa creación. Por eso el hombre es corona de la creación y la mujer corona del hombre. Porque Dios vino a coronar la creación con el hombre, pero vino a coronar al hombre cuando creó a la mujer y se la trajo. Pero aún esa mujer que usted tiene en su casa, con la cual duerme, aún esa mujer es parte de la creación y usted debe de ser mayordomo de esa mujer. Y aquí veo a mujeres, lo digo con todo respeto, en su momento lo vamos a ver, y aquí veo mujeres que no están siendo bien administradas, porque su mayordomo no viene con ellas. Y veo a mayordomos que no vienen con su mayordomía. Mujeres que tienen un marido, no me voy a adelantar, solo lo digo ahorita con respeto. Mujeres que tienen un marido que no es un correcto mayordomo, porque no está aquí para acompañarlas. Y hombres que no supieron ser buenos mayordomos, porque no tienen aquí a la esposa para acompañarla. Pero Dios está aquí para que se empiecen a corregir todas esas cosas, todos esos defectos. Vamos ahora a Génesis, capítulo 2, versículos 15 y 16. Génesis 2, versículos 15 y 16, ya que estamos hablando de la mayordomía. Y se nos sigue reforzando la mayordomía en estos textos. Ya lo tiene. Génesis 2, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Otra vez, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Lo puso en el huerto del Edén, ya creado. Y lo puso ¿para qué? Para que fuera su dueño, para que fuera el propietario, para que él hiciera con lo que quisiera y pensara que era su terreno, su tierra, su propiedad. Dios crea la tierra, en el sexto día crea al hombre y viene y lo pone en el huerto tan hermoso. Imagínense ese huerto, qué hermoso huerto, lleno de árboles frutales, lleno de vegetales, hermoso. Yo me imagino que ahí andaba Adán, imagínense, paseándose por donde estaban las rosas. Ay, qué hermoso huelen las rosas. Y de repente seguía caminando y se acababan las rosas y venían los girasoles. Qué bonitos girasoles. Y luego los tulipanes y así todas. Qué hermosas todas las flores que estaban ahí. Y luego se iba a donde estaban los árboles, el manzano, o sea, las manzanas, los duraznos. Qué hermoso. Y Dios llega y pone a Adán ahí y lo pone y le dice, y lo pone, pero ¿para qué? ¿Para que hiciera lo que quisiera con los árboles?
Ahora voy a trozar esta rama de este árbol. Ahora voy a pisotear estos vegetales. Ahora voy a hacerme, como ya están ahí las uvas en las viñas, ahora las voy a pisar ¿para qué? ¿Qué dice el versículo 15 al final? ¿Para qué lo puso? Para que hiciera lo que quisiera, para que arrancara las plantas, para que hiciera un revolvedero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Y lo qué? Grábese, grábese. Labrar la tierra es trabajarla para que, escuche, para que se siga sembrando y la tierra siga dando su árbol, su planta y su fruto. Pero también, ¿para qué? Para guardarlo, para cuidarlo, para atenderlo, para mirar por él. Todo lo que Dios nos ha dado en administración, Dios nos lo da para seguirlo trabajando y que siga dando su fruto para el cual fue creado, pero también para guardarlo y para cuidarlo. Pero el hombre no ha entendido esto y no se ha dado cuenta que lo que Dios nos dio es para seguirlo trabajando y seguirlo cuidando. Si Dios nos dio una familia, trabajamos y cuidamos a la familia. Si nos dio esposa o esposo, trabajamos y cuidamos a la esposa o al esposo. Si Dios nos dio un trabajo, nos dedicamos a él y lo cuidamos. Si Dios nos dio una casa, la trabajamos y la cuidamos. Si nos dio hijos, lo mismo. Y cuando hablamos de la mayordomía, hermanos, no nos referimos exclusivamente a esto. Cuando hablamos de la mayordomía, nos referimos a todo lo que Dios nos puso en nuestras manos. Y la economía solamente es una parte pequeña, créame, muy pequeña de toda nuestra mayordomía. Su vida espiritual es una mayordomía y usted no la ha trabajado y la ha descuidado. Su ministerio, porque todos tienen ministerio, usted no lo ha trabajado y mucho menos lo ha cuidado. Su hogar, el núcleo familiar, usted no lo ha trabajado ni lo ha cuidado. Tan es así que unos vienen de un matrimonio, dos matrimonios, una o dos uniones, y aún así siguen sin trabajar y administrar un hogar. Y algunos que están en el matrimonio quieren salirse, quieren irse, quieren dejar a la esposa o quieren dejar al esposo, porque no han entendido que eso también es una mayordomía y Dios nos ha puesto allí para trabajarlo y cuidarlo. Por eso es importante, hermanos, que sepamos lo que es la mayordomía. Pero vamos a ir por cada uno de ellos, estudiando y analizando cada uno en particular. Solo concluimos
que Dios puso en nuestras manos, hermanos y hermanas, una gran responsabilidad en todo, en todo. No hay una sola cosa de nuestra vida que salga de la mayordomía. No la hay, hermano, no la hay. No hay un solo pedazo o área de nuestra vida donde no haya mayordomía, que Dios la haya puesto en nuestras manos. No hay una área. Ay, ¿cómo no, pastor? Esta parte de mi vida, aquí Dios no se mete, aquí Dios no me la dio en mayordomía, aquí Dios no tiene nada que ver. Tache, error, equivocación. Porque todo lo que usted ha recibido de Dios, todo, tangible o intangible, Dios se la ha dado en mayordomía para que usted entregue buenas cuentas cuando le sean pedidas las cuentas. Perdóneme que se lo diga. Y no le hace que en redes sociales nos tachen. No, predicamos la palabra. Pero si sus hijos están tatuados o perforados, esa es una mala mayordomía de usted. Pero una mala mayordomía de ellos, porque no saben ejercer la mayordomía sobre sus cuerpos. Porque aún el cuerpo le pertenece a Dios. Si usted ya se divorció, se separó 1, 2, 3, 4 veces, usted no supo llevar una buena mayordomía de su matrimonio. Si sus hijos hoy no quieren, sus hijos o sus hijas no quieren buscar de Dios, usted no ha llevado una buena administración, una buena mayordomía en su hogar, en su familia, en sus hijos. Perdóneme que se lo diga, pero es así. Aquí no es si usted está de acuerdo o si usted le parece. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted, pastor. No, aunque usted no esté de acuerdo, es la verdad. Si sus hijos andan de delincuentes en la calle, andan siendo perseguidos por la justicia, o han estado detenidos, o simplemente andan de vagos y no tienen oficio ni beneficio, no trabajan, no estudian, es una mala mayordomía de los padres. Perdóneme que se lo diga, pero es la verdad. ¿Quiere usted? Porque hace unos instantes dije yo, no hay nada que se escape a la mayordomía de parte de Dios, no hay nada, no hay nada. Su casa, usted es mayordomo. Esposa o esposo, usted es mayordomo o mayordoma. Hijos, tiene usted mayordomía. Trabajo, tiene usted mayordomía. Escuela, son mayordomos de sus estudios. Abuelas, abuelos, también sus nietos o sus nietas, también ustedes ejercen mayordomía sobre ellos. Por eso les digo que si sus hijos que no quieren, porque ustedes no les enseñaron correctamente, no quieren venir, traigan ustedes a los nietos o a las nietas. Porque su mayordomía no se acaba con sus hijos. Su mayordomía sigue con todas las generaciones hacia abajo. ¿Tiene carro? Si usted es mayordomo de su carro, si usted no lo atiende, si le tiene que hacer la verificación y no se la hace, no se la hace por flojo, porque tenía que trabajar, porque tenía que sacar dinero para sacarle la verificación. El pobre carro echa más humo que un chacuaco, porque usted no le cambia el aceite ni le manda a hacer la afinación, porque usted no hace lo que tiene que hacer con un carro, usted tiene que administrarlo. No hay nada que se escape a la mayordomía. ¿Y su vida espiritual? Usted creyó, usted se entregó, usted aceptó a Cristo. Y ya. Se lo dije hace 8 días a un hermano que no está. Y eso que me pidió hablar conmigo. Si se lo digo a usted, la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana no es que usted venga, se siente allí
me caliente la silla y usted se vaya. Eso no es la vida cristiana. Eso es un simpatizante, eso es un congregante. La vida cristiana es que usted dé frutos de ser un verdadero cristiano, porque en el huerto de Edén se labraba el huerto de Edén para que siguiera dando fruto y para guardarlo. ¿Qué fruto usted da en su vida cristiana? ¿Usted es más santa o más santo? Usted ya dejó las malas palabras, usted ya dejó las mentiras, usted ya dejó de robar o de defraudar, usted ya dejó los albures, usted ya dejó los celos. ¿Qué fruto está dando de su vida cristiana? Usted evangeliza, usted llena la iglesia con todos los que les habla de Cristo. Usted pasa su vida dedicada a Dios y a su familia. Se la pasa en las redes sociales, viendo YouTube. Ojalá nada más pusiera cada rato nuestra predicación o nuestras predicaciones, pero se la pasa usted perdiendo el tiempo en YouTube, mandando mensajes en WhatsApp, revisando el Face, a ver a qué le da like, revisando el Twitter, ahora el X, el Instagram, viendo videos pornográficos que le llegan en sus grupos de hombres. Aló. Aló. Está labrando y cuidando su vida cristiana, su ministerio. Llegan y que se enoje quien se enoje, y si me dicen que ya no vienen, o que llegan tarde, no me importa. Pero ser músico no es nada más venir y tocar y llegar tarde y tocar y subirse a tocar. Ser músico es demostrar que es un verdadero ministro y siervo del Señor, dando testimonio de Él. Porque de subirse a tocar cualquiera, y ahí están los maestros de música, que me digan si no cualquiera que sin ministerio se puede subir a tocar. ¿Por qué? Porque la práctica hace el maestro. Tocan porque tienen el talento, pero ministerio, santidad, pureza, limpieza, hace falta mucho en su vida. Aló. No hay un área, aún en la ropa, en los zapatos, somos mayordomos. Por eso yo soy bien exigente. Por eso yo soy bien exigente aquí en las cosas del templo y aún en mi casa. No me rayen las paredes, no me maltraten el piso, no me azoten las cosas, porque además de que sé que cuestan y nos ha costado mucho a los que diezmamos, ofrendamos, somos administradores de la gracia de Dios. Porque aprendí hace casi 25 años que yo aprendí que soy administrador. Y por eso le predico como le predico, porque yo voy a dar cuentas de usted. ¿Y qué pasó? Pues les dije que se veían bien bonitos en las predicaciones, pero andaban en pecado, andaban de adúlteros. No, es que me daba miedo predicarles en contra del adulterio, porque ¿y si se me iban? Pero no iban, faltaban cada 8 días, cada 15 días, cuando querían. Ay, pero es que si les predicaba, se me iban a ir definitivamente, aunque sea cada 20, 30 días que fueran al templo. Qué pastor tan timorato, tan mal administrador, que por no meterse en problemas, como aquel que le fue dado un talento y el talento, ay, me da miedo que mi Señor se vaya a enojar, ¿y qué hago? Pues voy y lo escondo. Y cuando llega el Señor, ¿y tu talento? Pues tuve miedo porque siembras donde no, cosechas donde no sembraste,
y recoges donde no esparciste, y fui y escondí mi ministerio. Miserable, eso no dice la Biblia, yo lo digo, miserable, mal mayordomo, mal siervo, siquiera hubieras llevado mi talento con los banqueros y te hubieran dado los intereses y me los hubieras dado. Porque aquel que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe usted por qué a veces no tiene más? Porque lo que tiene no lo labra, no lo cuida. Y Cristo mismo dijo: si en lo pequeño, si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho no se te puede confiar. Porque en lo poco fuiste, el que en poco fue fiel, en lo mucho le daré, dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor.